Un tema que usted no se puede perder en la mañana de hoy. Yo creo que muchos no se van a poder bajar del carro, se lo aseguro desde ya. Se lo presentamos a primera hora en parte del menú, lo que vamos a estar conversando con un amigo fantástico de la casa. Ya está por ahí, ya está en Facebook Live, se está preparando, ya hizo sus ejercicios, está preparado para compartirnos un tema que honestamente me apasiona. Tengo que decir que la mañana de hoy para mí va a ser de mucha bendición, como sé que va a ser para muchos de ustedes. Está con nosotros el doctor Jules Martínez, óigame, visitándonos para hablar de país. Si está Jules, sabe que tiene que haber palabra y teología. Buenos días, Jules. Muy buenos días a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Es un gusto estar aquí nuevamente en Nueva Vida y vamos a estar tratando un tema sumamente interesante y relevante para la iglesia. Oye, Jules, el tema lo hemos planteado de la siguiente manera. ¿Quién es Adán, verdad? Ante los avances de la ciencia y de la tecnología, nosotros podemos seguir leyendo el Génesis de la misma manera. ¿Y de dónde surge esta preocupación? Y lo primero que quería acertar, cómo tú también aterrizas en este tema. Como universitario o como cuando vamos creciendo, nos contaron una serie de historias, sobre todo esos primeros espacios, 11 capítulos de Génesis, correcto, donde está la creación, donde está el diluvio, donde está Babel, que son unas historias como fantásticas. Y de repente cuando uno va creciendo y todo el Génesis, y Abraham y Adán y los hijos, y entonces uno empieza a hacerse preguntas, y cuando va uno creciendo se va interrogando el texto y empieza las clases de biología y las preguntas, y uno dice, oye, pero esto me compagina, no me compagina. Y lo primero que empezamos es cómo aterrizamos en este tema, porque para alguna gente realmente esto es una gran angustia. Sí, es una gran industria, particularmente porque asociamos este tema con ciertas amenazas que la iglesia percibe acerca de la fe. Es decir, percibimos que quizás la ciencia moderna ha presentado un gran reto a la razonabilidad de la fe y los reclamos de la fe cristiana, y entonces cuando estamos hablando de esa pareja primigenia, ¿verdad? Claro. Adán y Eva, el asunto de los orígenes, pues entonces tenemos todo un mundo de teorías alternas, relatos científicos que nos permiten hacer sentido también de la creación. Entonces hemos comprado la idea de que escoger uno es rechazar otro, y que no hay opción excepto uno o el otro. Entonces, cuando yo me acerco a este tema, es como cuando a veces me han invitado a dar conferencias acerca de guerra espiritual. Mira, yo prefiero no ir a ese tipo de conferencias. Yo prefiero yo no darla, porque entro en un tipo de mundo de interpretación donde hay tantas teorías que no me hacen sentido de acuerdo al texto, y hay tantas convicciones que la gente tiene que no proceden realmente del texto bíblico, que a veces es muy difícil entrar a la discusión. Y así sucede cuando hablamos de la discusión de Adán y Eva. Tenemos muchas teorías que no necesariamente proceden del texto bíblico, pero que sí proceden de batallas culturales que a veces se batallaron en Estados Unidos entre el liberalismo y el conservadurismo, que no necesariamente son nuestras batallas, pero que esa es la única manera en que lo vemos. Entonces, por ejemplo, cuando yo crecí en escuela bíblica, me pusieron dos opciones: o tú crees en evolución o tú crees en la Biblia, y no hay más nada. Exacto. ¿Verdad? No, entonces uno empieza en esa dicotomía de uno, por ejemplo, ir al salón, ir a la clase de biología, y de repente ir a darle y tú tener que decir, pues tratar de, la solución era como, no digo ese de palo, tengo respeto. Entonces, como cerrarme a todo esto, y eso es a lo que no queremos llegar. ¿Hay alguna manera de integrarlo, o los componentes de este conflicto? Eso realmente es conflictivo para uno. Es conflictivo para uno, y yo creo que los que pusieron las reglas del juego no fue la iglesia en ese sentido, fue que la iglesia fue convencida de que el discurso científico tenía la razón. Que el discurso científico de muchos científicos populares dijeron, o tú crees en la Biblia o tú crees en nuestra manera de entender el mundo natural. La iglesia en un momento, particularmente en Estados Unidos, dice, ¿sabes qué? Esa opción la voy a creer. Por lo tanto, le voy a decir a mi gente, o tú crees en la Biblia o tú crees en la ciencia. Yo creo que es una falsa dicotomía. Yo creo que es una diferenciación que no es necesaria hacer. Y yo creo que en esta mañana podemos apuntar a ciertas maneras cómo podemos preservar la autoridad de la Escritura y ver la complejidad de la Escritura en cuanto a cómo hace reclamos acerca de Adán, acerca de los orígenes y acerca de la razonabilidad de la fe con relación a la ciencia. Una de las partes más importantes es que yo he visto mi preocupación personal, como en la pastoral, llevamos 18 años en la pastoral, es particularmente estudiantes
que son de biología, que son de química, que son de física, que son de bachillerato, de maestría y doctorado, y que se han encontrado que muchas veces su experiencia en la iglesia es que no hay espacio para sus preguntas. Claro. Nadie quiere entrar porque eso yo no lo toco ni con una vara larga. Ni con una vara larga. Y muchas veces los pastores no se sienten capacitados, ¿verdad?, para entender este asunto. Pero cuando entonces nos acercamos a dos lugares claves en la Biblia, nos acercamos particularmente a Génesis, y luego nos acercamos a Romanos 5, por ejemplo. Romanos, claro, que es una doctrina importante para entender a Adán. Correctamente. Entonces vemos nuestra preocupación principal no debería ser cómo yo puedo preservar la interpretación de la Biblia que a mí me enseñaron. Mi preocupación como protestante, si yo soy protestante, es cómo yo le doy primacía a la Escritura y dejar que la Escritura misma determine qué es lo que se supone que yo debo de creer. Y la Escritura tiene diferentes maneras de enseñarnos cosas. Cuando usted mira Génesis, por ejemplo, los primeros 2 capítulos de Génesis, entre el 1 y el 2, usted inmediatamente se da cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia primeramente en género literario, es decir, la manera en que los autores dicen cómo suceden las cosas, y particularmente en cuál es el posible referente. Por ejemplo, en el primer capítulo tú tienes la narrativa de la creación que comienza así dijo Dios. Exacto. ¿verdad? Así Dios dice. En el principio estaba todo desordenado vacío. Exactamente. En el principio estaba todo desordenado vacío, estaba oscura la tierra y Dios crea con su palabra. Con su palabra. Ahí inmediatamente nos damos cuenta que eso no es una manera normal para el israelita de contar la historia. ¿Por qué? Porque la manera en que se describe la creación procede de una serie de patrones que corresponden casi a patrones de poesía. Por ejemplo, se utiliza 7 veces el refrán y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, 7 veces. Sí, que es algo bien constante. Es algo constante que te permite tener un ritmo de memorización y que te está apuntando en otra dirección también. Se menciona 10 veces, la repetición 10 veces, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, lo cual enfatiza la capacidad creativa de Dios como el ordenador del universo. Se menciona 10 veces y que se haga, y que se haga, y que se haga. Y se menciona 7 veces y así se hizo, y así se hizo, y así se hizo. Entonces tú tienes un patrón de 7, 10, 10, 7. Eso nada más nos debe apuntar a que la preocupación de Génesis no es necesariamente atender nuestras preguntas modernas, sino que estaban tratando de comunicarle una identidad acerca de Dios al pueblo de Israel. Recuerda que Génesis lo escribe Moisés, según la tradición, y estamos hablando de que entonces Moisés le estaba enseñando esto al pueblo luego del Éxodo, mientras les está comunicando la ley al pueblo de Israel. Entonces nosotros pensamos a veces que lo explosivo de Génesis es que quizás Dios creó las cosas en días de 24 horas. Pero déjame decirte que esa es una preocupación de nosotros hoy día. Posiblemente el calendario de los hebreos va por otro lado. El calendario de los hebreos va por otro lado. Wow. Primeramente, cuando tú ves, imagínate a Moisés hablándole a un pueblo que procede de Egipto en un contexto politeísta. Sí. Y que de momento diga, y Dios, en el principio, ordena la tierra que estaba desordenada, había un caos, y luego de eso, Dios comienza a ordenar todo lo que tú entendías que era un Dios en el universo, Dios lo crea. Exacto. Las lumbreras. Que se entendía que era el Dios tal y tenía nombre y se le adoraba. En y Egipto tal. El Dios Ra, por ejemplo, el Dios del sol. El Dios del sol, el Dios de la luna, y luego comienza Moisés a describir poco a poco, no necesariamente en el orden natural que nosotros lo conocemos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra experiencia geográfica, climatológica, etcétera, sino que comienza a atacar asuntos de naturaleza, agua, tierra, animales, etcétera, cosas que los egipcios pensaban, veneraban como dioses. Claro, veneraban como dioses, y que ahí habitaban ciertos dioses. Así que cuando tú y yo queremos ser fieles a Génesis, tenemos que ser fieles al contexto de Génesis. Y hay una batalla de los dioses aquí. Hay una explosión de una gran declaración radical de que el Dios creador del universo tiene un orden para crear todo lo que existe y tiene un orden para crear, tiene una capacidad para crear orden de desorden. Cuando tú le estás comunicando eso a Israel. Sí, y lo que estoy viendo es como frente al contraste de todas las demás. Cuando todos los demás pueblos dicen, tienen este Dios para tal, el Dios nuestro, el Dios de Israel, este Dios que va por encima. Por encima de todo. Entonces, esto nos debe traer una cierta frescura a nuestro corazón, porque nosotros a veces pensamos que Génesis se trata de nuestras batallas modernas.
Pero cuando queremos ser fieles a la Escritura, verdaderamente tenemos que leerla en el contexto en que se está escrito y tenemos que considerar el género literario. Okay. Así que tenemos aquí un género de una historia y poesía mezclado, donde se mencionan una serie de repeticiones que enfatizan que Dios dice y Dios crea y Dios ordena, a partir del cual llega un momento climático, que es la creación de Adán y de Eva. Donde ahí es que Israel va a ver su identidad reflejada en la experiencia de Adán y Eva. Y si tú y yo estudiamos la Escritura, Génesis 2 y 3, fue recibido en el judaísmo rabínico de cierta manera. Esto es importante porque la Escritura recuerda que no se escribe directamente para nosotros, sino por implicación creemos que también nos habla a nosotros. Pero, por ejemplo, en el judaísmo rabínico se veía la historia de Israel a la luz de la historia de Adán. Por ejemplo, Dios crea a Adán del polvo de la tierra. Dios crea un pueblo de la esclavitud. Dios crea a Adán para localizarlo en un jardín. Dios saca a Israel para llevarlo a una tierra prometida. Dios permite que haya un árbol del bien y el mal. Dios le da a Israel una ley a través del cual discernir el bien y el mal. A partir de la desobediencia, Adán fue expulsado del jardín. Israel, a partir de su desobediencia, es expulsado, o por lo menos parte de Israel, de la tierra prometida. Wow, exacto. Hay una serie de paralelos que están ocurriendo literarios en la Escritura que nosotros tenemos que prestarle atención. Oye, Jules, y te pregunto, posiblemente le vamos a señalar que ya mismito, gente, vamos a abrirla, tenemos este espacio para líneas telefónicas. Hay gente que está haciendo algunas preguntas a través de Facebook Live, las vamos a ir integrando en el diálogo. Pero la cosa más fuerte que yo creo que la gente está viendo, ¿verdad? Ante lo que aparece literal versus literario en estas dos polos de mirar el relato. Pero la gente dice, pero ven acá, ¿esto pasó o no pasó? Porque hay gente que dice, no, eso es un cuento que le hicieron a uno. No, eso sí pasó, pero no pasó. O sea, pasó, hay un Adán literal, esto. ¿Cómo nosotros lo miramos? Porque nosotros no le estamos restando veracidad a la Escritura. Que algo importante que queremos señalar es que tenemos el valor de la Escritura. Lo que estamos mirando es cómo comunicarlo y qué nos dice la Escritura ella misma. Pero entonces, ¿cómo lo veo? ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Cómo vemos a ese Adán de Génesis tan solos en el mundo? Esa preocupación yo creo que es lo que tiene la gente como en quizás una tensión que nosotros tenemos, que el mismo relato no la tiene. Y que cuando uno sale de ahí como que hasta lo puedes comprender mejor. Correcto. Cuando nosotros nos movemos al capítulo 2, el género literario comienza a cambiar. Y comienza a cambiar a un estilo meramente de relato. Ahí es donde encontramos la creación de Adán, directamente como un hecho creativo directo de Dios, que se presenta como diferente a los demás hechos creativos que habían. Del resto de la naturaleza. Del resto de la naturaleza. Y el indicativo aquí es que Dios imparte su aliento de vida, ¿verdad? Ahora, nota lo que el texto dice. Dios imparte aliento de vida a este ser que se convierte en un ser viviente. Vivo. Que por eso que por ser viviente estamos presumiendo que es que refleja la imagen de Dios. Hay capacidades cognitivas, imaginativas, morales, etcétera. Pero no nos habla del proceso mediante el cual se utiliza un lenguaje poético para describir el momento de la creación. Del polvo. Sí. Nota que ese mismo lenguaje aparece en el libro de Job. Dios le dice a Job, yo te creé a ti del polvo de la tierra. O sea, del polvo. Pero obviamente Job pasó por un proceso de gestación. Exacto. Claro, ¿verdad? Claro. Pero el israelita que está leyendo esto no está pensando, oye, pero entonces, ¿es verdad que entonces que Job apareció de la nada directamente? ¿No parió una mujer? Claro. Nadie está pensando eso porque conocen la literatura. Y debemos de recordar que la Escritura utiliza otros pasajes para hablar de la creación. En Job presentan a Dios luchando con un leviatán. Leviatán como esta figura, un tipo de dragón mitológico, etcétera. Y nadie está pensando, ¿sabes qué? Que Dios te engrampaba los puños ahí. Yo estaba allí los puños, estaba con un dragón como de Game of Thrones o algo así, ¿sabes? Este tipo de series bien grotescas. Exacto. Nadie está pensando eso porque inmediatamente identificamos el lenguaje. El género. Pero entonces en Génesis 2 se presenta el origen de esta única pareja que se presentan como con un carácter histórico en el sentido de que tienen una personalidad que están envueltos en actos comunicativos con el Creador, que hay una racionalidad, hay una imaginación, una responsabilidad, hay un pacto que Dios hace con ellos, que se presume entonces que se está apuntando a un momento histórico donde ocurre la existencia de esta única pareja que de alguna manera representa a la humanidad. Representa a la humanidad.
Ahora, tú puedes trabajar en asuntos de antropología y evolución de antropología, concepto de la evolución, antropología cultural o paleontología, etcétera. Y tú puedes mirar puntos donde se plantea que antes del Homo sapiens sapiens, que es el ser humano como lo conocemos, digamos hace, qué sé yo, 10 o 15 mil años, encontraba otras formas, algunos llaman humanoides, otros tipos de homos. Pero los antropólogos están de acuerdo en que el Homo sapiens sapiens es aquel que más expresa este carácter moral, imaginativo, cognitivo, etcétera, de acuerdo a nosotros. Algunos han planteado, algunos académicos bíblicos han dicho, esto puede ser armonizado con una visión de muy fácilmente de que en algún momento de la voluntad de Dios lleguen estos humanoides, pero el Homo sapiens sapiens se convierte cuando Dios imparte su aliento. Cuando hay el momento del aliento de vida. Del aliento de vida. Ahora, no hay manera de aprobar o desaprobar esto, pero sin embargo, en ambas interpretaciones, ya que usted crea que o tenga la convicción de que Dios sencillamente, literalmente con un polvo hace algo, o que sencillamente es un lenguaje metafórico, como quieras, ambos estamos preservando la veracidad y la credibilidad de las escrituras. Entonces, ahora, nota que en Génesis es retomado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Y para una pausa, a mí me sorprende, honestamente, al mirar todo esto, como un relato antiguo, porque Génesis ni se escribió para nosotros, no está, o sea, estamos hablando de un relato súper antiguo. ¿Cómo es que puedes apuntar y tener unas claves de verdad que todavía teorías originarias y demás están coqueteando con el asunto de que lo que dice este relato puede ser entendible como una teoría de origen factual? O sea, a mí eso me sorprende y en eso yo veo el valor de la inspiración de la escritura y veo el valor que tiene como palabra de Dios. O sea, que en ese sentido uno dice, a la verdad que Dios se la sabe toda, ¿no? Eso honestamente me sorprende. Sí, y cuando miramos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo hace una comparación sumamente importante. Compara a Adán con Cristo. Y entonces ubica a Adán como un tipo de representante de la humanidad. Adán es el que se suponía que iba a ser el verdadero israelita, pero Adán falló. Y sin embargo, cuando llegamos a Cristo entonces se convierte en el verdadero no solamente israelita que no falla, ¿verdad? Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan los grandes fallos de Israel, pero Jesús es el nuevo Adán, es el nuevo ser humano. Nota entonces cómo el lenguaje de Pablo es tanto individual como corporativo. Es decir, tanto Adán parece ser un individuo en Pablo, pero también parece ser un representante de toda la humanidad, completo de toda la humanidad. Entonces, Pablo no tiene problema necesariamente en distinguir en el uso histórico y metafórico de Adán. Lo utiliza de ambas maneras. Y la fe cristiana ha encontrado que en Romanos 5 hay una importancia de saber que quizás en un momento de la historia se necesitaba algún representante consciente, moral de la humanidad, que lo podemos identificar con Adán. Ahora, recuerda, cuando estamos hablando de Adán, estamos hablando de Adán y Eva. O sea, estamos hablando de ambos como representantes. Pero teológicamente, Pablo no tiene problemas en utilizar una historia y teologizarla. Es decir, ¿cuál es la enseñanza teológica de este evento? Más allá de eso, nosotros encontramos grandes silencios en cuanto a si Adán era una figura histórica concreta. Los autores bíblicos no están tan preocupados por eso. No están tan preocupados por eso porque ellos sencillamente asumen que en alguna manera Adán nos representa y que en algún momento hubo una representación moral acerca de nosotros. Jules, ¿y cómo le decís, por ejemplo, consejos? Y ahorita voy a aprovechar porque tengo una gente haciendo unas preguntas interesantes aquí. Consejos para los maestros, por ejemplo, maestros de escuela bíblica. Tenemos ese maestro de escuela bíblica de cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Quizás el que está trabajando con los niños más pequeños se enfoca, ¿verdad?, en que el niño conozca la historia, los nombres, pero cuando ya el niño empieza en ese proceso cognitivo, el adolescente que empieza a tratar de ello, ¿qué le recomendamos a ese maestro para cimentar bien estas historias y que pueda responder las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo ese asunto que tiene, ¿verdad?, los niveles para que la gente pueda comprender y agarrar estos principios firmes? Porque mi preocupación es que llegue este muchacho a la universidad y con una clase de biología o con una pregunta de profesor de humanidades, como que de repente va a desechar todo lo que tiene razón para querer y que lo ha sostenido hasta ahí. Sí, y algo que nosotros hemos hecho en nuestra propia iglesia, la iglesia de la Travesía, es
tomar las dudas de acuerdo a la etapa de la edad donde están, ¿verdad? Eso es. Entonces los niños comienzan a tener la convicción de que Dios es creador majestuoso de todo lo que ellos ven. Exacto. Y que Dios ordena, y que Dios tiene la capacidad no solamente de ordenar, sino de encomendar y diseñar. Cuando los niños son más grandes, ya entrando a la adolescencia, comenzamos a hablar de cómo trabajar el orden en que Dios crea. Wow. Entonces vemos cómo la palabra día se utiliza de diferentes formas en diferentes contextos en el Antiguo Testamento. Puede significar un día como tú y yo lo conocemos, 24 horas. Puede significar un tiempo indeterminado, un periodo importante que no tiene necesariamente un cuadro de tiempo de 24 horas. O puede referirse a un momento de la intervención escatológica de Dios como el día del Señor, por ejemplo. Entonces comenzamos a tratar de decirle, mira, hay unas preocupaciones científicas acerca de la antigüedad de la Tierra. Y comenzamos a ayudarles a hacer las diferencias. Mira lo que Génesis está reclamando. El diseño de la humanidad es absolutamente un diseño de Dios, la complejidad de la creación, etcétera. Pero mira lo que Génesis no está tratando. Génesis no te está hablando de los mecanismos que Dios pudo haber usado o no usado para alcanzar su creación. Y ahí hay donde los cristianos podemos tener margen de conciencia para decir, Señor, quizás tú utilizaste una serie de mecanismos que nosotros a través de la ciencia podemos especular de cómo se llegó a tal o cual cosa. Entonces ahí estamos dando un ejemplo de cómo ser fieles a la Biblia verdaderamente. Exacto. Y atender las preguntas contemporáneas. Así que diferentes tradiciones cristianas van a ser más sensibles a diferentes tipos de retos. Pero mi ánimo en esta mañana es que usted pueda tomar seriamente el texto de Génesis o de Romanos, de cualquier otra parte de la Biblia, y considerar cuál es el género literario para poder interpretarlo correctamente. Así somos más fieles a la Escritura. La pregunta no es si tú y yo somos literales. La pregunta es si somos literariamente competentes para entender lo que la Escritura está diciendo. Y claramente queremos comunicarle a nuestros jóvenes que el asunto de tener una primera figura humana, una primera pareja humana, es completamente razonable. Completamente razonable también con lo que conocemos inclusive en teoría y antropología de la evolución, donde encontramos que en algún momento surge un Homo sapiens sapiens. La teoría de la evolución no te permite identificar, porque es una reconstrucción teórica histórica de dónde fue esa pareja, si es solamente una, pero es razonable que uno pueda decir, mira, en un momento Dios decidió, en un momento Dios decidió imprimir su imagen y semejanza sobre el ser humano. Oye, Jules, aquí la gente está a través del Facebook y ya mismo vamos a abrir las líneas telefónicas, que el tiempo aquí se nos va rápido, pero estamos en un tiempo, una conversación, pero tremenda. Mira, por ejemplo, aquí hay gente que está preguntando respecto a la figura de la autoría de quién escribe Génesis, es la pregunta que hacen, y también señalan cómo se obtuvo, en el caso de identificar a Moisés, cómo obtuvo el asunto de esa forma en que acontecieron los hechos. ¿Esto fue una revelación? Claro. La tradición plantea que el autor primario de las narrativas del Pentateuco es Moisés. Pero Moisés en sí mismo tuvo que haber dependido de tradiciones orales que había recibido a nivel de familia, de generación en generación. Pero creo que aquí el punto quizás de revelación principal, ya sea que él haya recibido estas tradiciones antiquísimas acerca de relatos de la creación, es que quizás Moisés recibe esta única revelación cuando está en el monte con Dios, de la misma manera que recibe la ley. Entonces aquí viene un presupuesto teológico, ¿verdad? Que tú puedes haber recibido historias de generación en generación, pero la manera en que se plantea la historia, tienes que haber recibido un tipo de dirección más concreta en cuanto a esto. Y entonces, claro, Moisés no estaba presente cuando estaba sucediendo. Milenio antes que él. Así que por fe tenemos que plantear, mira, ahí hay tradiciones orales y lo más probable es que Moisés recibe esta única revelación de Dios en el monte. Ahora, sabemos que no todo lo que se le adjudica a Moisés, por ejemplo, es la muerte de Moisés aparece. Claro. Obviamente, Moisés no escribió su propia muerte. Claro que no podía haberle escrito. Entonces Moisés escrito, o Moisés diciendo, o que aparece en el Pentateuco, que él era la persona más humilde del mundo. Entonces, pues caramba. O sea, sí, lo escribió. Sí, lo escribió. Nosotros podemos admitir que hay un proceso editorial. Donde se aunque el autor intelectual
y central de las narrativas haya sido una persona. Hay un proceso editorial para salvaguardar, a veces para darle introducción o clausura a ciertas etapas de la escritura. Así que nosotros entendemos que Génesis, al igual que Job, son historias antiquísimas. Y se han tratado de desarrollar estrategias para decir cuánto tiempo exactamente a partir de las generaciones que se mencionan en Génesis. Algunas de estas estrategias son bastante especulativas. Eso no lo tenemos que resolver hoy, esta mañana, pero sí tenemos que hay una relativa autoría acerca de la autoría mosaica, por ejemplo. Y a veces que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Como que tenemos una idea, así como si la persona estuviera escribiendo solo todo este proceso y no es así. O sea, muchas veces la idea de tener un libro, tenerlo compilado, llamarle Biblia, poner estos 5 primeros, o sea, como nosotros tenemos la imprenta y el modelo donde tomamos libros y los compilamos, pensamos que el proceso fue así. Tenemos que mirar que los manuscritos, la adición, ese proceso histórico en el cual Dios está, y es lo que permite lo que nosotros entendemos como preservar ese conocimiento, o que llegó a ser parte de esa colección, lo que Dios entendía que era necesario para ello. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir la línea telefónica, porque posiblemente usted también tiene alguna serie de preguntas sobre este tema y hemos estado conversando. Hay muchísimas personas conectadas a través de Facebook. Dale share a esta conversación y que podamos tenerlo. Tiene con nosotros al doctor Jules Martínez. Hoy estamos hablando sobre Adán, sobre Génesis y cómo podemos enseñarlo en el mundo de hoy. La ciencia lo descarta, no lo descarta. ¿Tiene usted preguntas sobre este espacio? Llámenos ahora al 993-9700, 993-9700. Conversamos con el doctor Jules Martínez. Usted nos llama para hacer sus preguntas y le contestamos rápidamente. Jules, mientras llegan esas llamaditas, te pregunto, con relación a otras historias de la Biblia que aparecen en esos primeros 11 capítulos, sobre todo el tema del diluvio y el tema de Babel, que son 2 cositas que yo creo que podemos tocarlas sobre la mesa, pero ya tenemos ahí las primeras llamaditas del público. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. Quería preguntar al doctor si antes de que Dios creara al ser humano, al Homo sapiens, habían otros seres humanos. Ok. Sí, una pregunta muy interesante, porque entonces nos encontramos que en Génesis, luego del capítulo 2, son expulsados del huerto, del huerto, y que Adán y Eva tienen a sus primeros 2 hijos, Caín y Abel. Luego de Caín matar a Abel, entonces Caín va a recibir un juicio sobre su vida, pero entonces uno de sus temores es que alguien lo vaya a matar. Alguien lo mate. Entonces, no solamente que tiene ese temor, se marca para que nadie lo haga, y recibe una marca de parte de Dios y luego se casa. Entonces, el asunto es de dónde provienen esta gente, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias teorías, ¿verdad? Una teoría bastante conservadora es que quizás aquí, antes de la expulsión y que sucediera todo esto, Eva tuvo otras hijas, y por necesidad de reproducción biológica, hermano con hermano, y luego eventual primo con primo, etcétera, y que quizás desde el momento en que Caín recibe la confrontación con Dios a que es verdaderamente exiliado, pues han pasado muchos tiempo, años. Y si tú asumes la longevidad extrema de vivir 100, 200, 300 años, pues entonces, 900 años. Exacto, hasta Matusalén, tú sabes, que tiene estos únicos números, pues entonces eso podría ser. La otra alternativa es también que en el proceso de ellos haber tenido hijos, la escritura no menciona que Dios pudo haber dado su aliento de vida en otros lugares. Y que encontramos luego de Adán y Eva, Homo sapiens sapiens en otros lugares. Esto no hay manera de comprobarlo o desaprobarlo. Sí, pero son maneras en las cuales se han ido acercando para resolver. En que se han planteado situaciones hipotéticas que pueden ser consistentes con el texto y claro, la manera más escéptica es decir, pues mira, esto sencillamente es una historia, es un mitos en el sentido no de ficción, sino que está tratando de enseñar una realidad más profunda humana. Yo no creo que hay que escoger entre una de la otra. Claro. Creo que ambas es también una historia profunda que nos enseña acerca de la realidad humana, pero también hay espacio para especular entonces cómo es, ya sea a través de grandes periodos de tiempo,
o de la infusión del aliento de Dios en otras criaturas. Bueno, tenemos ahí el cuadro lleno esta mañana. Preguntas sobre el tema del libro de Génesis. Qué interesante, hablando con el doctor Jules Martínez. Hola, buenos días. Dios bendiga. Buenos días, amén. También sucede que los personajes interesantes era que salían en la genealogía. Por ejemplo, salió el primogénito. Pero vemos que en el libro de Mateo 13 habla de los hermanos, de los hijos de María. Dice, no está José. Y entonces dice, no están sus hermanas con nosotros. Es decir, que no la mientan. Diga se distinguen, por la violación. O si no, tal vez la digan en su ventana. Realmente, disculpe amigo, pero es que no, como que se nos hace difícil como entender, aunque podemos apuntar un poquito sobre el tema, Jules, de las genealogías. Nos parece que obviamente las genealogías en la Biblia son instrumentos didácticos, son instrumentos de memoria. No siempre todas las menciones, ¿verdad?, que se quieren hacer necesariamente corresponden a que sea un instrumento literal, sino hay omisiones también dentro de ese proceso. Correcto. Si pudiéramos hablar un poquito más de las genealogías. Las genealogías en Génesis, como son retomadas también en Mateo, para el pueblo judío las genealogías, el punto principal es uno de identidad, de dónde tú vienes, de dónde viene tu linaje familiar, porque eso determina tu identidad actual y tu prospecto. Casi hay un aspecto profético en eso. Pero las genealogías en Génesis te permiten localizar particularmente la esperanza que viene, particularmente a través del hijo bueno de Seth. Claro. Que es el que viene a traer la esperanza de que no se va a acabar en tragedia. La tragedia, el homicidio familiar, el fratricidio. Wow, qué brutal. Así que de Seth comienza toda esta única genealogía, donde interesantemente se plantea que vivieron tantos y tantos años y luego murieron. Vivieron tantos y tantos años y murieron. Y entonces el que está leyendo eso dice, wow, si todo el mundo está muriendo, no importa cuánto todo el mundo está muriendo. Y de momento tenemos este único paréntesis, dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ajá, y seguimos. Entonces sigue la gente muriéndose. Exacto. Y de momento hay un ejemplo, casi un paréntesis, donde alguien no muere. Exacto. Y entonces en la genealogía lo que estamos viendo es una anticipación de lo que hará el nuevo Adán. Boom. Oye, y esto es una forma interesante de leer todo esto de la Escritura, porque muchas veces no predicamos al respecto, pero cómo nosotros podemos darle ese sentido de esperanza. Correcto. La gente comunicándose al 993-9700. Vamos con más. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Sí. Yo quisiera que usted me explicara, mi compañera de trabajo y yo el otro día estábamos hablando, qué tremendo que están hablando hoy de Adán, de este tópico, de este tema, pero mi compañera y yo estuvimos hablando que ella no piensa que antes de la caída, antes que el pecado entrase al mundo, que Adán no tenía trabajo. Pero yo le estaba tratando de explicarle a ella que aunque el trabajo labrar y cuidar el huerto, el trabajo de él era diferente, pero yo le estaba tratando de explicar a ella, mira, antes que el Señor le dio una mujer a Adán, Adán ya estaba trabajando, Adán se estaba manteniendo busy, ¿tú me entiendes? Entonces yo quisiera que usted me explicara, porque yo sé que Adán, que el Señor le dio una gran responsabilidad a Adán de nombrar. Yo le decía a ella, si tú te pones a nombrar cada animal, inclusive las aves y los que están en el mar, y todo, eso es un gran trabajo, y no solo eso, pero él era responsable, de estar sobre el jardín de Edén. ¿Me puede explicar un poco más de eso, por favor? Creo que tienes la referencia correcta en Génesis capítulo 2, en el verso 15. Claramente dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles, y ahí es que le hace la aclaración o de la condición. Así que el trabajo para Adán y luego para Eva también es parte de la dignidad de estar en el huerto como visreyes o administradores, representantes del Dios Rey sobre la tierra. No solamente Adán se supone que nombra, sino que va a someter la tierra como aquel que representa a Dios. La va a cultivar, la va a formar. Así que ahí tú tienes el principio de la creación, no solamente de agricultura, pero esta noción de la creatividad y la cultura per se, una cultura de trabajo y de dignidad. Qué bien, la gente llamándonos esta mañana. Estamos hablando de Adán y Génesis. Qué interesante. Temas de escuela bíblica lo hemos traído a la luz de hoy para contestar nuestras preguntas. Usted nos llama al
993-9700. A través de Facebook Live recogemos esta pregunta y usted también puede hacer la misma, ya sea por el cuadro o ya sea también por nuestro tema de Facebook. Dice José G. Martínez, dice, ¿cómo describe usted que pudo ser el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Es una simbología o es un carácter espiritual? ¿Qué nos opina al respecto? Gracias, José, por esa pregunta. Sí, es un poco difícil, particularmente porque se describe un árbol con una fruta y que la fruta tiene una consecuencia moral sobre la imaginación del ser humano. Wow. Entonces, ese no es el orden natural de cómo nosotros conocemos. Como pensaríamos un árbol, claro. Como un árbol ni en una fruta. Y ninguna persona de la antigüedad pensaría que sencillamente comer una manzana o algo que se parece a una manzana tiene una consecuencia moral, si no es que no te la estás robando o algo así. Por lo tanto, hay algo de un carácter metafórico sobre el asunto. Me parece que el asunto no sería per se de que la fruta era algo mágico, que en el momento que tú le dieras ese primer bite. El asunto era la condición moral de no hacer ni siquiera el gesto de entrar en una dinámica de asumir para ti la prerrogativa de que esta fuente de discernimiento se va a convertir en un problema donde tú vas a querer ser Dios. Entonces, el asunto no es que la manzana, como si fuese en nuestras historias ficcionales, donde tú te puedes comer una fruta y convertirte en otra cosa, no es que la manzana es mágica, sino que la manzana apunta a la condición pactual que se hace con Adán de sencillamente no operar de cierta manera bajo su propia autonomía. Esa es básicamente la argumentación de la serpiente. Tú vas a ser autónomo, vas a ser como Dios. La serpiente no está diciendo, mira, cuando tú sientas el juguito de la fruta, ese no es el punto. Claro. Ese no es el punto. Nota que en Génesis aparece un árbol y en la nueva creación aparece otro árbol. Claro, eso te iba a decir que el árbol de la vida se utiliza o aparece en algunos proyectos de Ezequiel, en algunos pasajes como Ezequiel, en el sector profético, pero también el Apocalipsis tiene Correcto. Un sentido de una recreación de todas las cosas. Correcto, en la recreación de todas las cosas encontramos el árbol de la vida. Entonces, si todas las naciones van a estar alrededor del árbol de la vida, más vale que ese árbol llegue hasta el cielo de grande, porque si no, a 5 millas de distancia no lo vas a ver. Entonces, hay un aspecto metafórico, es bello, es hermoso, porque es una naturaleza funcionando como Dios la ha diseñado para funcionar, pero que a la luz de la caída nosotros violentamos inclusive esa naturaleza. Esa es la queja de Pablo en Romanos capítulo 8, donde la misma naturaleza se queja ante Dios por el pecado. Wow, el público comunicándose y hay unas preguntillas por ahí en Facebook tremendas esta mañana. Buenos días. Hello. Sí, buenos días. Cuéntanos, adelante con tu pregunta. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, Dios bendiga. Mi pregunta es en relación a... Yo estoy claro en la palabra, pero mi pregunta era en cuanto a si salimos todos de la imagen de Adán y Eva, entonces ¿cómo es que se produce, entonces cómo es que salen las diferentes tipos de razas, las chinas, las asiáticas, estas diferentes tipos de razas? ¿Cómo no? Excelente pregunta, gracias por estar con nosotros. Claro, una terrible interpretación histórica que algunos cristianos plantearon a través de la historia era utilizar la diferencia entre Seth y la línea de Caín como justificación para diferentes razas, particularmente identificando a Caín con la negritud. Con la negritud, wow, qué triste. Y ahí vemos cómo en la historia del cristianismo una de las grandes pesadillas de interpretación bíblica. Si la escritura no nos plantea cuál es el origen de las razas per se, yo creo que tenemos a través de la ciencia, gracias a Dios, buenos indicativos de cómo el cuerpo se adapta a diferentes regiones del mundo, etcétera. Ahí es donde los procesos de microevolución, por ejemplo, o inclusive puede ser hasta macroevolución, nos permiten un marco explicativo. La escritura se enfoca más bien en la experiencia, si piensas en Babel, en la experiencia de cómo la diversidad cultural fue necesaria para que no se consolide el pecado humano. Ajá. Entonces la gente pensaba que en Babel
el asunto de tener diferentes lenguas, por ejemplo, era una maldición. El problema es que eso fue la bendición que Dios utilizó para que no se consolidara el pecado, porque cuando todos estaban con las mismas intenciones y el mismo lenguaje, lo que venía era... Y la idea era como de llegar la arrogancia de llegar al cielo. Llegar al cielo, manipular la divinidad, etcétera. La torre no era una torre como nosotros pensamos, un rascacielos, sino un tipo de torre tipo piramidal. Zigurat. Zigurat. Y era la manera más común en aquella época de tú levantar tu voz, hacer tu nombre grande y tratar de manipular la deidad ofreciendo sacrificios al tope, ¿verdad? Wow. Porque entonces ahora ese Dios, esa deidad, te debía a ti algo. Exacto. Entonces tú reclamabas tu nombre. Dios divide los lenguajes como un gesto de misericordia. Porque cuando estamos todos iguales, juntos, y no hay diversidad cultural y lingüística, nos juntamos chévere y lo que queremos es maldad. Ajá. Wow. Esta manera de cómo estamos mirando el Génesis esta mañana y la gente sigue haciendo sus preguntas. Oiga, nos quedan unos minutitos preciosos, así que vamos a aprovechar con nuestro cuadro. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Tengo una duda que me sembró prácticamente mi hijo, porque él me preguntó que si Adán y Eva eran la única humanidad que existía. Sí. Al expulsarlos del jardín, ellos encontraron más personas, que de dónde salieron esas otras personas. Oye, pues quédate pendiente, hicimos una referencia a ello, pero vamos a hacer una notita corta para atender más preguntas. Claro, sí, dijimos que quizás pasaron siglos entre que el pecado de Caín y la expulsión de Caín, cuestión de que a la reproducción intrafamiliar y luego de primos, etcétera, se haya dado, o que Dios sencillamente decidió crear directamente, infundir su aliento de vida a otros seres que convirtió en seres humanos en otras áreas. Pero siendo como quiera, Adán y Eva, la pareja principal a partir del cual recibimos nuestra herencia moral. Wow. 993-9700. Vamos con nuestra próxima llamadita en la mañana de hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Ajá, mire, es que tengo una duda. Yo estuve leyendo Génesis y no recuerdo qué versículo y eso, pero dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas del hombre. Muy y entonces yo no entendí esa parte. Oye, pues vamos a mirarlo, porque esa es una de las preguntas que está por acá. Una de las personas también de Facebook, Jules, para tomarlo, está preguntando dónde salieron los gigantes, que yo creo que es parte de una interpretación que surge de este pasaje que dice que las hijas de los hombres, las hijas de los hombres se casaron con los hijos de Dios, y de alguna manera es como una idea con relación a de dónde surgen estos llamados gigantes. Vamos a tomar ese issue completo en esta mañana. Sí, eso aparece en Génesis capítulo 6, donde se trata de la maldad humana. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, de los hombres, y tener hijos con ella, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. Eso es lo que dice. Básicamente, dos posibilidades. Una posibilidad es un poquito más fantástica. Claro. Hablando de que los hijos de Dios de alguna manera eran ángeles que se unieron con mujeres y crearon una raza. Y crearon una raza súper, un tipo de humanoide gigante, etcétera. Yo creo que esa interpretación no es sostenible, no la encontramos en ninguna parte de otra de la escritura. Si algo así es tan extraordinario, increíble hubiera sucedido, tú lo más probable encontrarías. Claro, toda una saga de cuestión acerca de eso. Yo creo que lo más cercano al texto es que cuando se habla de los hijos de Dios, era una manera, la referencia no es a Dios Elohim como Dios creador, sino es una manera de hablar de los grandes líderes de los clanes de la época. Claro. Mientras que las hijas de los hombres tienen que ver con básicamente con otras mujeres que no eran parte de esos clanes, que eran los fuertes, que tenían estas nociones de deidad, de que tienen algo, estos clanes que tienen algún tipo de superpoder o algo así, pero es por su dominio territorial, y se unen probablemente forzosamente con mujeres, y esto es parte de la imaginación de Israel, de decirle, hemos vivido esta experiencia de maldad. Nosotros también nos han tomado nuestras mujeres y las han maltratado, etcétera. Desde antiquísimo la maldad humana. La maldad humana. Esa referencia a gigantes
no necesariamente tienen que ser gigantes de estatura, uno puede ser así, pero Goliat. Pero nota que no hay interpretaciones judías acerca de todo un linaje de Goliat que te lleva hasta Génesis. Claro. Esas son inferencias que nosotros estamos haciendo. Lo más probable se refería precisamente que son gigantes en términos del poder. Claro. Del poder y la influencia que tenían. Así que yo creo que esa es la manera históricamente más safe sin especular mucho. Sin especular a la cosa fantástica, sino tratando de mirar de manera literaria quiénes pudieran haber sido ¿verdad? Estos personajes, y no muchas veces fantasear, que a veces es lo que sucede cuando se mezcla la ciencia ficción o ideas que se toman como por ejemplo la versión de Noah, que la película traía unos gigantes, ¿verdad? Como tratando esto, porque toman también literatura extra bíblica. Y obviamente el discurso cinematográfico quiere apelar cabe todo lo que el papel aguanta en el torno de un guión. Exacto, y en una época de superhéroes en ficción, pues entonces eso llama la atención. Yo creo que estamos en más fundamento histórico cuando vemos, porque recuerda que Israel, que a quien se le está enseñando estas cosas, van a entrar en muchos conflictos con diferentes clanes que los preceden a ellos por siglos. Entonces, esto es parte de esta noción de la consolidación de la maldad en Génesis capítulo 6. Oye, Jules, sin tiempo para más, se nos queda por aquí una preguntita del Facebook, y con esto, oiga, hermano, se nos fue esta hora. Qué interesante cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Por ahí hay unas preguntas, Jules, sobre la esposa de Adán y posibles otras esposas, ¿verdad? Es parte del folclore de la literatura judía con la historia de Lili. Hay alguien haciendo una pregunta sobre Adán, ¿tú más de una esposa? Sí, eso no lo sabemos, el texto no lo dice, no parecería, el texto claramente apunta a la muerte de ellos, y en ninguna otra parte de la Biblia se problematiza el asunto, lo cual sería natural pues, si ese fuera el caso. El asunto de la poligamia, o si Adán hubiese enviudado, hubiese sido un tema importante para retomar. Pero nosotros no encontramos ningún tipo de referencia de que Adán tuvo otra esposa, Bueno, mis amigos, este tiempo se nos acabó en la mañana de hoy compartiendo con el doctor Jules Martínez. Jules, te agradecemos el tiempo, habernos traído una enseñanza tan extraordinaria, coherente, que nuestros muchachos, ¿verdad? Yo estoy bien comprometido, tal vez bien preocupado con la idea de que nosotros podamos tener en nuestras iglesias unos departamentos de educación cristiana más sólidos para producir creyentes maduros en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Aptos para la vida, aptos para el estudio y la interpretación de la escritura, pero también que puedan tener un sustrato, un sustento, quizá un sustento para vivir su vida con un sentido que pueda resistir los embates y ver la efectividad que tiene la palabra para contestar sus preguntas. Así que te lo agradecemos. ¿Y dónde la gente puede estar en contacto contigo, Jules? Claro, mira, me puedes visitar en mi página web en teodrama.com con TH. Me puedes buscar también por Facebook, Jules A. Martínez, y le puedes dar like a la página de Teodrama en Facebook con TH, Teodrama. Y por ahí nos podemos comunicar, me puedes enviar un mensaje y conectamos. Oye, y usted quédese con nosotros, vamos a una pequeña pausa, viene más música. A las 8:30 viene el sampler cargadito de deporte, y a las 9 de la mañana con nosotros la doctora Lizy Báez en Consuelo y Fortaleza. Esto es En Ruta, ya regresamos. Abran paso que aquí viene.